Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Dante y la política. En este vídeo introductorio ofrezco algunas explicaciones sobre la filosofía política de Dante Alighieri. Realmente hay que comenzar por dar una explicación de su trayectoria vital, grosso modo, y decir que Dante Alighieri nació en Florencia en el año 1265 y murió en el año 1321. Murió en Rávena. En 1290, muerta Beatriz Portinari, que fue su amor platónico, Dante se recluye en los dominicos de Santa María Novella, en la propia Florencia, donde conoce los textos de la escolástica, bajo la orientación de Fray Remigio de Girolami. Hacia 1295 comienza su acción política en el Partido de los Güelfos. En 1300 ejerció en el Priorato de Florencia, desterrando a los jefes de las facciones opuestas. En 1301 y 1302, los negros, partido surgido de la escisión güelfa, tomaron el poder apoyados por Carlos de Valois y Bonifacio VIII. Dante, condenado y desterrado entonces, volverá a serlo junto con sus hijos en 1315. 6 años después, el gran poeta y teórico italiano morirá exiliado y proscrito. Realmente hay una obra fundamental de Dante que es La monarquía, en la que desarrolla sus teorías políticas y que es la que se toma generalmente como referencia para explicar su pensamiento político. Hay que decir también que Dante desempeñó un papel muy relevante en la política y la cultura de su tiempo, en esta Europa convulsa, en la que Italia todavía no se había formado como estado político, etc. Estamos hablando de finales del siglo XIII y principios del XIV. Además, se puede afirmar que Dante encarnó indudablemente el humanismo medieval y anticipó el renacentista, y sus obras reflejan tanto lo espiritual como lo terrenal. De hecho, él tuvo una formación escolástica en filosofía, en pensamiento escolástico, en teología escolástica, en lógica escolástica, etc. Y también hay que señalar que participó activamente en la política de Florencia siendo un güelfo. La Divina Comedia es su obra maestra, podríamos decir, pero no solo es un gran escrito espiritual, una gran epopeya espiritual, sino también una crónica política de su tiempo, de su época. Dante, además, retrató las vidas de reyes, de papas, de gobernantes y caudillos, precisamente en la Divina Comedia, como una especie de partida de ajedrez mortal por el control del poder político de Europa. Se pueden comentar muchas frases de Dante en relación con su pensamiento político. Por ejemplo, la que dice en su propia obra Monarquía lo siguiente. Escribió Dante: la justicia alcanza su plenitud en el mundo cuando la imparte un sujeto de voluntad sin trabas y de sumo poder. Ahora bien, tal sujeto es solo el monarca. Luego, solo el monarca tiene en el mundo la justicia en su plenitud. En este aspecto, diríamos que considera que debe ejercer mejor el poder una sola persona sensata, coherente, racional, que diríamos, si pensamos en un poder democrático en el que pueda haber distintas facciones, sentidos de la política, y al final puede derivar en demagogia. En ese aspecto diríamos que él considera que lo fundamental en política es el buen juicio, y si un político ostenta el poder máximo, se presupone que tiene que tener ese buen juicio también. Se podría pensar de esa forma, desde la perspectiva monárquica del propio Dante. Además, también Dante dice refiriéndose a Boecio, lo siguiente, y por eso lo señala el mismo Dante, dice: con razón suspiraba Boecio cuando decía: oh feliz género humano, si rigiera vuestras almas el mismo amor que el cielo rige. En definitiva, el amor cristiano es un ejemplo para los gobernantes cristianos, para los reyes cristianos, que tienen que dirigir a su pueblo, que tienen que dirigir los asuntos temporales de la misma forma que Dios dirige el universo, dirige, diríamos, la tierra de alguna forma, y dirige el mundo, en cierto sentido, entendido como universo más bien. Por otra parte, también esta similitud entre, por ejemplo, el monarca y un juez se puede aplicar Dante de una manera muy clara, porque llega a decir lo siguiente, o escribe lo siguiente el mismo Dante: donde puede haber un litigio, allí debe haber un juez. Con lo que quiere decir también que no es necesario que haya varios jueces que diriman
o que decidan o que sentencien un juicio, sino con un solo juez que sea justo, que sea coherente, que sea racional y que sea justo, realmente pues es más que suficiente. Por tanto, desde el planteamiento monárquico de Dante, el emperador, el rey, es algo necesario para el mundo. Estamos en una época en que hay emperadores en Europa, el emperador de Alemania, etcétera, y él considera que eso es lo mejor para los ciudadanos, para los súbditos, si queremos todavía. Y por otra parte, el mismo Dante pues cita al filósofo, esto es Aristóteles, que era el filósofo por antonomasia, y que a veces se nombraba así, como el filósofo, en vez de hablar de Aristóteles, y por eso insiste Dante en que, como decía el filósofo, los seres no pueden estar mal organizados. Ahora bien, la pluralidad de principados es mala, luego debe existir un único príncipe. Bueno, esto es una interpretación un poco libre del pensamiento político aristotélico, porque Aristóteles realmente consideraba que el mejor sistema de gobierno era la mesocracia, el gobierno de la clase media, de representantes políticos de la clase media. Pero en cualquier caso, Aristóteles podía estar de acuerdo en que hubiera un sistema político dirigido por una especie de príncipe, monarca o rey que aplicara el sentido común, que aplicara el término medio y que aplicara unos principios políticos equitativos, justos, coherentes, y en ese sentido también estaría de acuerdo el estagirita con este tipo de régimen político, siempre que fuera justo para el pueblo. En ese aspecto, pues podría concordar lo que dice Dante sobre Aristóteles con su propia visión de la monarquía o su propia interpretación de la misma. Además, Dante, en la monarquía, en este libro, defiende que la autoridad del emperador no procede del Papa, aunque, por otra parte, él matiza que al mismo tiempo tiene que haber una sujeción del emperador respecto al Papa, porque la felicidad terrenal o la felicidad temporal, según Dante, está en función de la felicidad eterna a la que conduce el Papa con sus enseñanzas religiosas, espirituales. En este aspecto no tiene una actitud extremista, sino una actitud prudente, el propio Dante, y aunque reconoce la independencia del emperador en los asuntos, diríamos, temporales respecto a los espirituales, pues queda, diríamos, su poder político en cierto modo subordinado al Papa en cuanto a su acceso al poder, diríamos, como rey o como emperador. Es una cuestión que pues, fue muy discutida durante la Edad Media. De hecho, podemos pensar en Guillermo de Ockham, por ejemplo, que fue coetáneo del propio Dante, ya que pues, diríamos que Guillermo de Ockham nace sobre 1285 o 90, no se sabe exactamente, y murió en 1349 aproximadamente también por la peste negra. Y, por ejemplo, en el caso de Guillermo de Ockham, sus planteamientos son más contra el Papa, porque no reconoce su superioridad sobre los emperadores. Pero, de hecho, hay un escrito de Guillermo de Ockham que se titula Contra el poder tiránico despótico del Papa. El título ya lo dice todo. Dante, además, expone en este libro, en su libro Monarquía, la función o el papel que corresponde al emperador de Alemania en el gobierno de Italia, con una autoridad que corresponde directamente, diríamos, o que deriva directamente de Dios y que no se la otorga a la Iglesia. En ese sentido, pues considera que está justificado que el emperador de Alemania gobierne también en Italia. Y el Estado, pues desde la perspectiva de Dante, busca indudablemente el bien temporal de sus súbditos, y la Iglesia, en cambio, busca especialmente el bien eterno de los cristianos. En ese sentido, también al final del tratado de la monarquía de Dante se establece que tiene que existir un vínculo de sujeción del emperador respecto al Papa, por lo menos, o al menos, en todo lo que corresponde al bien espiritual de los ciudadanos. Dante también insiste en que pues, realmente hay una necesidad del imperio para el bienestar del mundo, y eso lo reconoce en este libro, en la monarquía. Y también, además, muestra que la finalidad de la sociedad humana es el progreso intelectual, el avance en el conocimiento, y este se consigue en un estado de tranquilidad y paz. Porque en aquella época había muchas luchas entre distintas ciudades-estado,
entre países, etcétera, en Europa. Hay una situación bastante convulsa que se incrementó incluso o siguió en esa misma línea en los siglos posteriores. Estoy hablando del siglo pues XV, XVI, etcétera, con las guerras de religión, etcétera. Y es cierto, porque el mismo Dante también es un ejemplo de este progreso intelectual y avance en el conocimiento, porque Dante con sus obras, con su Divina Comedia, con la Monarquía y con otras obras que escribió, pues realmente como poeta y como literato, como escritor, como pensador, colaboró a la fijación de la lengua italiana de una manera admirable. Y es uno de los grandes intelectuales de toda la historia de la cultura humana, de la cultura occidental. Por lo tanto, diríamos que es un ejemplo muy claro de lo que él mismo señala. Él buscaba la paz, buscaba la conciliación, buscaba el acuerdo y buscaba la justicia. De hecho, precisamente su Divina Comedia critica muchas imposturas de la vida real, de la vida cotidiana, critica los vicios de las personas o de muchas personas de su tiempo y en ese sentido pues está de acuerdo con los principios cristianos. De hecho, su Divina Comedia pues es un escrito clásico, diríamos, que pone diríamos, el acento en numerosas cuestiones del cristianismo, del dogma cristiano y sobre todo pues trata del cielo, del infierno, del purgatorio, que entonces en la Edad Media pues realmente era algo pues muy pues hablado, que estaba en el ambiente, porque era una cultura mucho más religiosa que por ejemplo que la propia del siglo XXI. En ese sentido fue un pensador religioso, con intereses religiosos por supuesto, y que a la vez también apoyaba la cultura de manera intensa, el valor de las lenguas clásicas, del latín, del griego, y que también pues se ocupaba especialmente de crear un estilo realmente de escritura bello y que a la vez fuera preciso, riguroso y profundo. Y realmente lo consiguió. Fue un grandísimo poeta, un grandísimo literato y eso pues tampoco hay que olvidarlo. Realmente se han realizado numerosísimos estudios sobre las teorías políticas de Dante y pues hay numerosos estudios al respecto. En ese sentido, pues, por ejemplo, se han considerado muchas cuestiones en relación con esta obra y pues él estaba muy enterado de las disquisiciones propias de la teología medieval y de la filosofía medieval y pues realmente él utilizaba esos conocimientos para sus propias obras. De hecho, la escolástica influyó mucho en el pensamiento de Dante. Realmente también hay que decir que Dante no fue un jurista, no lo fue, porque aunque él habla en algunas ocasiones de la monarquía, de esta obra de Derecho y de Justicia, lo hace como lo haría un teólogo escolástico, porque él tuvo una formación pues en teología escolástica. Y él sobre todo trata la cuestión del imperio y en función de la idea de imperio expone todo lo demás, comenzando por su propia idea de derecho. De hecho, realmente así lo dice. Hay un fragmento del propio Dante en el que escribe: por lo demás, escribe Dante, todo el que busca el bien de la República busca el derecho como fin, dice Dante. Lo afirmado se demuestra del siguiente modo: el derecho es una proporción real y personal de un hombre a otro hombre, que si es guardada por estos, preserva a la sociedad y si no lo es, la corrompe. Porque, sigue diciendo Dante, la definición de los digestos no dice cuál es la esencia del derecho, sino que lo describe por la manera de ser aplicado. Como se puede observar, tiene una formación profunda en estos aspectos y realmente también hay que poner en relación la monarquía con la Divina Comedia. De hecho, se puede decir que la lectura de monarquía nos lleva constantemente a la Divina Comedia, porque en la Divina Comedia encontramos la clave de muchas de las ideas de la monarquía. Además, también, pues por ejemplo, Graciano es colocado por Dante en el paraíso por ser el fundador del derecho canónico, es otro dato importante. Y bueno, también pues
El propio Dante había leído los textos de Tomás de Aquino también. Pero hay que decir que Dante no es un seguidor a ultranza de Tomás de Aquino, sino que le influye más su maestro Remigio de Girolami. Aunque es verdad que en algunas cuestiones puede estar más cerca de lo que afirmaba el propio Tomás de Aquino, pero él desarrolla sus propias tesis en el ámbito de la filosofía política o de la teología política. En cualquier caso, el que Dante era cristiano se nota continuamente en esta obra, en la monarquía, y cree en una iglesia, en un mundo religioso, bajo la obediencia de una cabeza, el Papa, que lo gobierna espiritualmente, pero no precisamente en el orden político. Por lo tanto, hay una separación muy clara entre Iglesia y Estado, y eso es algo evidente en la monarquía de Dante. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.